por este tiempo de calor. Ya se nos van ya se nos está yendo el mes, el verano, y ya viene el otoño, y gloria a Dios, pues, bendito el nombre del Señor. Vamos entonces a entrar en la palabra, en el estudio de la palabra del Señor en esta tarde. Gloria a Dios. Vamos a estar allí, seguimos meditando en el libro de Génesis o de Bereshit, de la vida del patriarca Jacob o Israel, y vamos a mirar lo que el Señor nos dice en su palabra, cómo podemos tomar la palabra del Señor y aplicarla a nuestra vida. Recuerda que lo que dice el apóstol Pablo, Saúl, allí en su carta a la iglesia de los Corintios, su primera carta, él dice allí en el capítulo 10, si no estoy mal, dice que todas estas cosas, dice capítulo 10, versículo 6, dice: mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y el versículo 11 dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Quiere decir que toda esta palabra, toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, están escritas, a continuación como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros. Cuando Pablo está hablando de las cosas que acontecieron y que están escritas, él no está hablando del Nuevo Testamento, no está hablando del Brit Hadashah, no está diciendo por qué no está hablando del Nuevo Testamento, porque en el tiempo de Pablo el Nuevo Testamento no existía, no se había escrito. Entonces, lo que ellos tomaban, lo que hacía la iglesia primitiva era que tomaban el Antiguo Testamento o Tanaj, como lo conocen los hebreos, y de allí tomaban las enseñanzas y a través de esas enseñanzas nos mostraban que nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua Mashiach, era el Salvador del mundo, y que todas estas cosas están escritas es para amonestarnos, para enseñarnos. Dios no ha permitido que nada de lo que está escrito en su palabra esté escrito solamente para traernos una historia de algún acontecimiento. No, cualquier cosa que está escrita en la Biblia está escrita por un motivo. Amén. Y hoy vamos a estar viendo, gloria a Dios, el título de esta meditación es Nuestra posición adquirida, ¿cierto? Allí vamos a mirar cómo es nuestra posición de acuerdo a lo que la palabra del Señor. Acuérdate que Jacob, él ha huido desde su hermano, él tiene un encuentro con el Señor en Betel, allí en Luz, que significa almendro, y él llama a ese lugar Betel, que significa casa de Dios. Un encuentro con el Señor en su casa, en su presencia, y el Señor cambia la vida de Jacob. En ese mismo momento Jacob tiene un compromiso, hace un compromiso con el Señor, que si el Señor lo prospera, él va a apartar el 10% de sus ganancias para el Señor. ¿A quién se las dio? La Biblia no me dice. La Biblia no me dice a quién le dio. Me dice si había un sacerdote, no me habla eso. Pero que le apartó al Señor y que le dio al Señor lo que él había prometido, seguramente así lo hizo. Y después encontramos cómo el Señor lo prospera, cómo el Señor lo saca, cómo el Señor le cambia su nombre y cómo confirmó, lo hablábamos la semana pasada, el Señor confirma que él ha cambiado la vida de Jacob. Dice: ya no se llamará más tu nombre Jacob. Jacob seguía llamándose Jacob, y no se acordaba de cómo el Señor ya había cambiado su vida. Y eso nos pasa a nosotros. A veces nosotros le entregamos nuestra vida al Señor Jesucristo, el Señor la cambia, pero nosotros seguimos como que atados, seguimos atándonos a esa vida pasada, la cual no queremos dejar. Y el Señor dice: mire, de modo que si alguno está en Cristo, en Hamashiach, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Quiere decir que yo ya no tengo que estar pensando en el pasado, ni siquiera tengo que estar pensando en lo que viví ayer. Esto es interesante. No tengo que andar pensando en lo que viví ayer, porque a veces estamos en los recuerdos, en lo bueno, en lo que yo hacía, ¿cierto? Cuando nosotros quizás
nos congregábamos en otra iglesia, decía, oh, cuando yo cantaba, cuando yo alababa, cuando yo escuchaba, cuando yo predicaba, y nos quedamos, como decimos muchas veces, en el tiempo de las habas, ¿cierto? Cantaba, alababa, predicaba, enseñaba, pero eso ya es pasado. El Señor dice en su palabra, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndonos hacia adelante, hacia el premio del supremo llamamiento. O sea, el Señor dice, mire, ustedes tienen que poner su mirada es hacia adelante, adelante, a lo que el Señor tiene, al galardón que el Señor tiene en nuestra vida. Y nosotros tenemos que entender que tenemos posición adquirida. No la adquirimos nosotros por nuestros buenos deseos ni por nuestras buenas obras. La adquirimos por el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo, ahora Yahshua Mashiach, hizo en la cruz del Gólgota, en la cruz del Calvario. Allí es donde tú adquieres tu posición. Ahí sí tienes que mirar. Así tenemos que mirar. No quiere decir que como ya eso fue pasado, no lo voy a mirar. No, yo tengo que mirar. Yo tengo que estar mirando la cruz del Gólgota, la cruz del Calvario, porque fue allí donde fui comprado. Pero tengo ahora que estar mirando también es hacia el trono de Dios. El trono de Dios, porque el trono de Dios es donde yo tengo que estar, ahora estoy allí alabando y glorificando el nombre del Señor. Entonces el Señor me compró, el Señor te compró a ti, el Señor es el redentor, el Goel, el que te rescató. Eso significa la palabra Goel o redentor. El que rescata, el que compra, el que adquiere. Eso es lo que hizo el Señor. El Señor nos compró. Nosotros estábamos vendidos al pecado, éramos hijos de desobediencia, le servíamos a Satanás, pero el Señor viene, nos compra y entonces nosotros, una vez que somos comprados, adquirimos una posición. Y por eso la palabra del Señor dice que estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. No dice que estaremos sentados, dice que estamos sentados. O sea que espiritualmente yo estoy en la presencia del Señor. Es que cuando tú llegas a la presencia del Señor, tú entras, vamos a decirlo, en una dimensión diferente. Ya no, esto no es físico, esto es espiritual. Pero el mundo físico, o el mundo espiritual, perdón, se mueve a través del físico. Porque yo puedo ser muy espiritual, pero si yo no hago nada físicamente, me quedo en lo espiritual. Acuérdate que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Entonces, lo que el Señor está haciendo en mi vida, yo lo tengo que reflejar lo que hace mi espíritu en mi vida física. Porque, ay, el Señor me salvó, yo ahora soy salvo. Y entonces, ¿qué hacemos? Somos como los lirios del campo que no tejemos ni damos. ¿Cierto? No hacemos nada. No, el Señor me dice, estad quietos y conocer que yo soy Dios. Entonces, ahora voy a esperar que Dios haga todo. Pero la Biblia también me dice que el que no trabaja, que no coma. Así de sencillo. ¿Sí? Es la enseñanza de la palabra de Dios, no es lo que dice el pastor, es lo que la Biblia dice. Entonces, mira, vamos a mirar ahí en el libro de Génesis, de Bereshit, capítulo 46. Nos saltamos del 35, ¿era? Vamos a ir al 46. ¿Por qué no seguimos ahí en el 36? Porque sigue la vida de José. Y nosotros no estamos tratando ahorita la vida de José. Vamos a tratar la vida de José porque estamos mirando lo que la Biblia dice acerca de los héroes de la fe en Hebreos 11. Entonces aquí nos ha ido mostrando uno por uno. Entonces vamos a tomar estamos en la vida de Jacob y que tiene que ver con nuestra propia vida. Entonces, Bereshit 46 del 1 al 4 o Génesis del 46 del 1 al 4. Y vamos a mirar, el primer punto es aquí, es un sacrificio vivo. Estoy en la posición adquirida. O sea, yo ya soy hijo de Dios. Yo ya soy hijo de Dios. Entonces, si soy hijo de Dios, entonces tengo que mirar cómo tengo que actuar delante de la presencia del Señor. Mira lo que dice la palabra del Señor. Allí en el versículo 1 de Génesis 46 dice, salió Israel. Ya no salió Jacob. Aquí ya no salió Jacob. Aquí ya salió Israel. No era un pueblo, era un hombre, con todo lo que tenía y vino a Beersheba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Beersheba es una ciudad que está en el sur
de Israel, ¿cierto? Está más al sur, está Jerusalén. Cuando vas hacia el Mar Rojo, allá encuentras Beersheba. Beersheba es una ciudad que no es nada agradable. A nadie, yo creo que una persona, uno va a Beersheba y Beersheba no tiene nada agradable, no tiene ningún atractivo para nadie. Es pequeña, por lo menos ves que hay mucho mugre. Lo único que tú vas a encontrar en Beersheba son camellos, burros, ovejas y un pozo. ¿Cierto? Allá. Yo no sé qué le encontró de atractivo Abraham a Beersheba. No sé qué le encontró de atractivo Isaac a Beersheba, y no sé qué le encontró de atractivo Jacob a Beersheba, porque Beersheba para nosotros realmente no tenía ningún atractivo. Y sabes que es interesante que la Biblia nos habla del Mesías, nos habla de nuestro Señor Jesucristo, de Adonai Yahshua Mashiach, del Mesías, del Cristo, que él no tendría ningún atractivo para que lo deseáramos. Ahora, cuando habla que sin atractivo alguno para que lo deseemos, allí en el libro de Isaías, capítulo 53, está hablando de un Cristo que ha sido maltratado, que ha sido golpeado, que ha sido torturado, que ha sufrido. No, nadie va a verle un atractivo a este Cristo, nadie podía verle un atractivo a ese Jesús golpeado, azotado, cargando una cruz y que iba con rumbo al Calvario y crucificado allí de una manera vil y cruel. Nadie. Pero esto es, aquí pasamos que el Señor Jesucristo, Él entregó su vida en rescate por nosotros, por su llaga, dice Isaías 53, dice, por su llaga fuimos nosotros, ¿qué? Sanados, curados, por su llaga. Es la llaga de Cristo que nos cura a nosotros, que sana nuestras dolencias. Por eso es que nosotros tenemos que creer en esa palabra. Si el Señor dice que Él es nuestro sanador, tú tienes que creerle. Porque a veces no le creemos a Dios. No le creemos a Dios que Dios pueda sanarnos a nosotros. Creemos en Dios. ¿Sí? Santiago dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien hace. ¿También qué? Los demonios creen y tiemblan. Los demonios creen que Dios es uno. ¿Sabe por qué? Porque los demonios sí han estado en la presencia del Señor. Que cayeron. Ellos creen y tiemblan, pero no le creen a Dios. Hay muchos hombres que creen en Dios, pero no le creemos a Dios. Tenemos que creerle a Dios. Entonces, mira lo que estamos viendo. Es un sacrificio vivo. O sea, el Señor entregó su vida por nosotros en sacrificio vivo, en holocausto. Eso fue un holocausto. Mira que lo que está pasando es todo bíblico. El Señor, cuando Él ordena construir el tabernáculo en el desierto, en la parte del patio, la parte exterior del tabernáculo, levantaron un altar de bronce hecho de madera de acacia, bañado en bronce, y ese altar de bronce era el altar donde se ofrecería el holocausto, la ofrenda quemada al Señor por nuestras transgresiones. Nuestro Señor Jesucristo fue ofrecido como un holocausto, como una ofrenda quemada delante de la presencia de Dios. Él ofreció su vida en sacrificio vivo. Abraham llegó a Beersheba. Beersheba significa el pozo del juramento o el pozo de los 7. Eso es lo que significa Beersheba, el pozo del juramento o el pozo de los 7. ¿Por qué? Porque allí Abraham juró con Abimelech que no se harían daño, que se respetarían. Allí ese es el pozo, y allí estuvo Isaac, allí iba Isaac a orar, y allí llegó Jacob. Y eso es lo que nos recuerda a nosotros. Allí llegó Jacob a ofrecer, o Israel en este caso ya, a ofrecer un sacrificio al Dios, al Elohim de su padre Isaac. Va y le ofrece. ¿Por qué le ofrece un sacrificio? ¿Por qué Israel va a Beersheba y le ofrece un sacrificio al Señor? ¿Por qué ofreceríamos nosotros un sacrificio a Dios? Porque necesitamos.
porque necesitamos algo. Por acción de gracias, en agradecimiento. Yo creo que fue más en agradecimiento. Israel no necesitaba nada. Israel había tenido todo. Sí estaba habiendo un momento de hambre sobre la tierra. Venían los 7 años de hambre que José le había interpretado al sueño de Faraón, que habrían 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Ya había comenzado la escasez. Y ahora Israel va a ir a Egipto. O sea, sabe que su hijo está vivo. Sabe que su hijo está vivo. El hijo que él amaba, el hijo que él le hizo una túnica de colores, el hijo que le contaba la mala fama que tenían sus hermanos allá en medio del campo. Era el hijo que temía a Dios, que buscaba la presencia del Señor, que amaba al Señor y que Israel amaba profundamente, que había sido perdido y ahora había sido encontrado, que se había perdido y ahora sí había sido encontrado. Entonces Israel va a Beersheba, al pozo donde estuvo Abraham e Isaac, y ahí ofrece un sacrificio de gratitud al Señor. Ahora mira lo que dice allí la palabra del Señor en la carta del apóstol San Pablo a los romanos. En el capítulo 12, versículo 1 y 2 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y ¿qué? Perfecta. Mira esto, el apóstol Pablo le está escribiendo a la iglesia de Roma, una iglesia que él no conocía, una iglesia gentil, una iglesia que alguien había predicado, había crecido allí. Y él le dice: así que, hermanos, os ruego. Es un ruego, es una súplica que le está haciendo Pablo a la iglesia, y no solamente a los romanos. Acuérdate que las cartas fueron escritas a ciertas personas, pero esas cartas empezaban a ser distribuidas por diferentes partes y la gente las leía. O sea que esto es una carta que fue escrita para la iglesia. O sea, ¿para quiénes? Para nosotros. Para nosotros, para toda la iglesia. Nosotros somos la iglesia, ¿cierto? Tú eres iglesia. Entonces estas cartas están escritas para nosotros, para molestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Para nosotros. Ahora Pablo nos está diciendo: mire, les estoy rogando, les suplico en el Señor. Esto no es una súplica del hombre, sino una súplica de Dios, que por las misericordias de Dios, por lo que Dios ha hecho en sus vidas, por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, que presentemos nuestros cuerpos. No está diciendo que nuestro espíritu, no está diciendo que presentemos nuestras almas, está diciendo que presentemos nuestros cuerpos, o sea, este cuerpo físico, este cuerpo en el que nos movemos, este cuerpo donde vamos y venimos y con los que nosotros nos identificamos. Dice, como cuerpos en sacrificio vivo. Esta carne hay que sacrificarla. Esta carne para evitar, porque yo no sé si a ustedes les pasa eso, pero esta carne tiene tantas tentaciones. A veces vamos en el transporte público seguramente, y por allá pasa el muchacho de pelo en pecho y ¡ay! ¡Oh, qué belleza! ¡Qué hombre! ¿Cierto? Yo no sé. ¿Sí? O para los hombres, ¿cierto? Las chicas, yo le doy gracias a Dios por las mujeres. Yo le doy gracias a Dios porque la mujer es el sello y la perfección de Dios. Porque cuando Dios hizo a la mujer ya no tuvo necesidad de hacer nada más. Pero el Señor nos llama a nosotros a que nosotros sacrifiquemos esto, a que aprendamos a tener dominio propio. Eso se llama dominio propio. Yo les conté la historia de un hombre, no sé si le voy a contar la historia de un hombre
que yo conocí. El hombre trabajaba en un hotel y ese hombre trabajaba en el hotel y tenía una nevera, se le servía a las personas del hotel y tenía una nevera ahí con dos puertas, una puerta arriba y una puerta abajo. Y en el momento en que él va a abrir la puerta, pasó una muchacha muy atractiva. Y este hombre era un hombre cristiano, temeroso de Dios. Supuestamente tenía que ser temeroso de Dios. Y cuando la vio, como que se le fue la mirada y abrió la puerta, iba a abrir la puerta de abajo, porque iba a sacar algo de ahí, abrió la puerta de arriba y se golpeó la cabeza. Y inmediatamente se cortó la frente. Bien merecido se lo tenía para seguridad. A seguridad a que le hicieran una curación. Le hicieron la curación, muy bien hecha. Le pusieron una curación que le tapaba aquí la parte de la herida, yo no sé si era en la izquierda o la derecha, pero le tapaba de tal manera que le quedó aquí un pedazo de la curación, le tapaba como cuando le tapan los ojos a los caballos. De tal manera que esta persona ahora ya para mirar a los que venían tenía que girar así bien para poderlos ver, si no, no los podía ver. Y a veces Dios tiene que hacer eso. Que dice la Biblia que recibimos en nosotros mismos la retribución debida a nuestro estado. Tenía que este hombre, temeroso de Dios, supuestamente, yo no lo sé, pero creo que era temeroso de Dios. Tenía que este hombre temeroso de Dios, si es un hombre casado, y mirar a la muchacha que estaba pasando. No, pero como la carne es débil, entonces se dejó que la carne le ganara y entonces el Señor le tuvo que llamar la atención. De alguna manera el Señor nos llama la atención a nosotros. Entonces, por eso el Señor dice, velad y orad. Mira lo que dice el Señor, velad y orad para que no caigáis en tentación. El espíritu, lo dice el Señor, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne a su vez es débil. Y si lo dice el Señor, y se lo dijo a quienes, no a cualquiera, no a todos sus, no a los discípulos, a los 120 o los discípulos, se lo dijo a 12 o a 11, yo no sé si todavía estaba el traidor ahí, pero se los dijo. No, ya creo que el traidor no estaba porque fue en el Getsemaní. Dijo, velen y oren para que no caigan en tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne la verdad es débil. ¿Qué pasó con Pedro, con Cefa? ¿No negó al Señor? Llegó a negar al Señor porque el Señor lo dijo también, y lo negó 3 veces, y a la tercera, ¿sabe qué? ¿Cómo lo negó? Blasfemó, maldijo. Empezó a hablar palabras deshonestas para que no tuvieran, muchos no pudieran compararlo con un discípulo del Señor. Y cuando empezó a blasfemar y empezó a decir palabras deshonestas, cantó el gallo. El Señor nos dice, por eso aquí Pablo nos dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo santo. 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 ¿Sabe lo que es santo, no? Apartado, usted está apartado por Dios y para Dios. Dice, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. En otra versión dice que es vuestro verdadero culto. Es que si yo me estoy llamando hijo de Dios, si yo me digo que soy cristiano, que soy mesiánico, que soy comprado por la sangre del Cordero, yo tengo que dar testimonio. En todo, absolutamente en todo. Sé que estoy todavía en este cuerpo, sí, pero que tengo que aprender a tener dominio propio también. Porque si no tengo dominio propio, entonces, dice Pablo, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Bueno, como yo tengo una batalla con los miembros, pues entonces que los miembros ganen la batalla. No, y Pablo está diciendo, mire, tengan cuidado, tengamos cuidado. Luego él sigue diciendo que no nos conformemos a este siglo, a este mundo. Mira, no nos conformemos a las cosas de este mundo. Es que hoy por hoy muchos llamados cristianos hacemos o hacen, Dios nos guarde de no hacer lo que hacen, es que ya no nos diferenciamos para nada del que está en el mundo con los que son llamados cristianos. Hacemos exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo.
Ya no sabemos cuál es la diferencia de un cristiano. Ya no, ya, tú los ves por la calle y sus acciones, su forma de vestir, ¿cierto? Su forma de vestir, su forma de todo lo que si, entonces si fulano se tatúa, entonces yo me tatúo porque esto está bien. Si fulano se puso la ropa al revés, entonces yo me la voy a poner al revés. No, la Biblia nos dice que nosotros tenemos que vestir decorosamente. La Biblia me dice que yo tengo que, estoy en el mundo, pero no soy del mundo. Hay iglesias que hoy por hoy no parecen iglesias, sino parecen discotecas. Hay iglesias que parecen discotecas. Tú vas allá y allá no danzan, allá bailan, allá y son luces y música que parecen más del mundo que del Señor. Yo no lo voy a juzgar, porque Dios lo juzgará, pero el Señor nos está llamando, cuidado, miren, nosotros tenemos que marcar la diferencia. Yo tengo que marcar la diferencia. Que la gente que del barrio, aunque no, como yo no puedo hablar con ellos porque no hablo inglés perfectamente, pero por lo menos que vean en mi actitud que yo soy diferente. Que vean que nosotros somos diferentes, porque el Señor dice, por sus frutos los conoceréis, no por sus dones. No porque tú ves gente allá diestra y siniestra, entonces tienes el Espíritu de Dios. Ahí dice, por sus frutos. Y el apóstol Pablo dice y manifiesta, y los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. No sé si me faltó uno. Pero eso es el fruto, no los dones. El Señor Jesucristo nunca dijo que por los dones, porque los dones Dios los da, y los dones Dios no los quita. Dios dice que los dones son irrevocables. Si tú ya llegaste a estudiar al Señor y el Señor te dio el don de lenguas, aunque estés allá revolcándote en el cielo, seguirás hablando en lenguas. Pero el Señor le dirá un día, apartados de mí, malditos, no os conozco, al fuego eterno preparado para el día del Señor. Señor, que no echamos fuera demonios. Señor, en tu nombre levantamos muertos. No os conozco, apartados de mí. Pero lo hicieron en el nombre del Señor y levantaron muertos y echaron fuera demonios. Porque los dones son irrevocables. Entonces aquí no está diciendo no conforme al siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Renovación, dice, de nuestro entendimiento. Hay una parte donde Pablo dice, nosotros tenemos la ¿qué? La mente de ¿quién? De Cristo. La mente de Cristo. Si Pablo lo dijo, nosotros tenemos la mente de Cristo, quiere decir que si una persona le ha entregado su vida al Señor, tiene que tener la misma forma, tiene que pensar de la misma forma que pensó el Señor, o que piensa el Señor, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ya no puedo pensar diferente, no puedo decir como dice cierto personaje por ahí, que no voy a decirle el nombre, que sale predicando y dice, Dios habló, y se manda, así como la Biblia, Dios habló, y pone la palabra de Dios en tus espaldas. Bueno, pues ahora habla por medio de él. Ya la Biblia no habla. Ya la Biblia no habla. Ya la palabra de Dios no habla. Ahora habla el apóstol. Porque como es apóstol, entonces tiene todo el poder para decir que esta palabra no tiene autoridad. Entonces aquí dice, renovándonos nuestro entendimiento. ¿Para qué? Para comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Tú cómo puedes comprobar cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta? ¿Por lo que dice el apóstol? Por lo que dice la palabra, no es lo que diga el apóstol. Apóstoles hay muchos y el mismo Pablo dijo, estos son falsos apóstoles de Jesucristo. Dice, y esto no es de extrañar, porque si Satanás se viste de ángel de luz, cuánto más sus ministros se vestirán como ministros de justicia. Entonces hay mucha gente que va a una iglesia y ya la mirada no está puesta en el Señor Jesús, sino en el apóstol, en el profeta, en lo que diga el apóstol y lo que diga el profeta, eso es. Así la Biblia no lo enseñe. Por ahí hay un apóstol que compara la gloria de Dios como una prostituta. Cuidado con eso. No puedo compararlo. Es que la gloria de Dios se le da a cualquiera. Y ya, yo lo he escuchado. No voy a nombrar, no voy a decir quién es. Pero
Eso es tomar la palabra de Dios y tergiversarla. Y Pablo dice, nosotros no somos de los que medran, de los que viven o con ganancias deshonestas de la palabra, ni falsificamos la palabra de Dios. No se puede falsificar. Lo que está escrito, así tiene que ser. Y cuando yo leo el texto, tengo que compararlo con el contexto. El contexto cercano y contexto lejano. ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice allá? Porque la palabra de Dios no se contradice. Cuando la palabra de Dios se contradiga, dejó de ser la palabra de Dios. Porque Dios no cambia. Dios no queda. Es que el Dios del Nuevo Testamento no es el Dios del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento ya no lo necesitamos, no, señor. El Dios del Antiguo es el Dios del Nuevo. El Dios del Nuevo es el Dios del Antiguo y necesitamos el Antiguo y el Nuevo. El que no necesita el Nuevo está por fuera. ¿Sabes lo que hacen los judíos? Solamente con el Talmud. Lo que los hombres interpretan, no lo que Dios dice. Ahora, entonces aquí mira, si yo quiero comprobar cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta, no tengo que esperar lo que dice el apóstol o el profeta. Yo necesito saber qué dice la palabra de Dios. ¿Y esa es la voluntad de Dios agradable y perfecta? Escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, dice el Señor Jesús. En Juan 5:39. Entonces, si nos dice que la escudriñamos, hay que escudriñarla. José 1:8, meditar en ella. O Salmo 1 dice que hay que meditar en la palabra de día y de noche. Entonces, queremos saber, tenemos que ofrecerle al Señor nuestro cuerpo, entregarle nuestro cuerpo, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo debe estar reflejando la gloria de Dios en nuestra vida. Lo que yo soy, de la abundancia del corazón. Amén. El segundo punto, gloria a Dios, es escuchando la voz de Dios, nuestro Elohim. Escuchando la voz de Dios. Hay que escuchar la voz de Dios, hay que aprender. Estamos aquí, es el mismo punto. Dice, y habló Dios a Israel en visiones. De noche dijo Jacob, Jacob. Y él respondió, heme aquí. Bien, heme aquí. Eso fue lo que le respondió. ¿Quién? ¿Cómo le habló el Señor a Jacob? En visiones. El Señor se le había presentado a Jacob, seguramente, o le había hablado, no me dice si lo vio físicamente, no me dice nada de esto, me dice que él vio la gloria de Dios en Betel, el Señor le habló en sueños, el Señor le habló, el Señor le dijo, y aquí encontramos que aquí le habla en visiones. Él no sé si está durmiendo, yo no sé si él está en algún lado y de repente ve una visión, pero escucha una voz que le dice, Jacob, Jacob, Israel. Israel, habló Dios a Israel. ¿Por qué le llamó Jacob? No lo sé. Pero él puede entender que ese Jacob, que ese que era antes, es a quien Dios está llamando, a que Dios le está llamando para que despierte y no duerma. Dice la Biblia que dice que nosotros no somos los que dormimos, sino los que velamos, ¿cierto? Los que duermen de noche duermen, pero nosotros somos del día. Somos de la luz. Y él dice, heme aquí, o sea, ¿qué hizo Jacob? Jacob escuchó la voz de Dios. Dios le ha hablado a los hombres en diferentes maneras, le ha hablado a muchos hombres y les ha llamado. Acuérdate, cuando el Señor habla con Isaías, Isaías estaba en el templo. Yo no sé con quién estaba Isaías. Isaías seguramente estaba solo. Isaías estaba clamándole al Señor para que mandara a que al pueblo lo tocara al pueblo. Señor, toca al pueblo. Señor, que se congregue. Señor, que te busque. Señor, necesitamos que tú ministres al pueblo. Y el Señor entonces le aparece en una visión. Dice que él vio la gloria del Señor, llenó el templo. Ahí en Isaías 6 dice que sus faldas llenaban el templo y el Señor le habla a Isaías y Isaías le dice a mí aquí, el Señor dice, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Amén. Entonces el Señor le habla y aquí le está hablando a Jacob y el Señor lo está llamando. ¿Qué le dijo? Vamos a ver, por aquí respondió, heme aquí. Yo tengo que aprender a escuchar la voz de Dios. ¿Cómo escucho yo la voz de Dios? Bueno, otra vez, a través de su palabra. Es la palabra de Dios es la voz de Dios. En el tiempo de Jacob no estaba escrito
escrito tampoco el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento no había sido escrito en el tiempo de Israel, en el tiempo de Jacob, pero el Señor le habla. Nosotros ahora tenemos otra vez, volvemos, esas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros. Todo. Yo ya no necesito, el Señor te puede hablar en visión. El Señor te puede hablar en visión. Ten la certeza que Dios te puede hablar en visión. Pero cuando Dios te hable, nunca te hablará ni te dirá nada que vaya en contra de su palabra. Él te va a hablar. Yo no sé si tú alguna vez has tenido esa experiencia. Yo no he tenido la experiencia de tener una visión, pero sí he tenido la experiencia de sentir que Dios me habla. Yo he sentido la experiencia de escuchar la voz de Dios y a veces decir, Señor, me estoy volviendo loco. Porque creo que tú me estás hablando. Cuando el Señor, yo contaba esto, una vez que el Señor me dijo a mí, súbete a ese autobús y predica el Evangelio, predícale a la gente que está viajando en el autobús. Y le dije, Señor, en Colombia, yo no sé si en El Salvador sucede eso, pero en Colombia todos los buses tenían el radio en ese entonces. Todos con música a alto volumen. Le dije, Señor, primero le dije, Señor, si eres tú que me estás hablando, confírmame en tu palabra que eres tú quien me estás hablando. Y entonces, no que uno crea que la Biblia es un libro de magia, pero solamente le oré, abrí la Biblia y salió Isaías 58. Isaías 58 comienza diciendo de la siguiente manera, clama a voz en cuello, alza tu voz como trompeta y anúnciale a mi pueblo su rebelión y a la casa de Israel su pecado. Ahí me estaba confirmando. Me estaba hablando, entonces pude entender que era Dios quien estaba hablando. Y muchas veces tú vas a escuchar la voz de Dios, que Dios te va a decir lo que tienes que hacer. A veces vas a un lugar y te dicen, no te metas por ahí, no vayas por ahí, es peligroso. Y a veces el avisado ve el mal y se esconde, pues el simple pasa y bebe su daño. No, Señor, yo voy a pasar porque tu palabra dice que tú mandarás ángeles alrededor de mí para que me guarden en todos mis caminos. Y paso, y entonces me atracaron. Señor, pero si tú me dijiste, sí, pero tienes que no pasar. Yo te hablé. Puedes escuchar, Dios te puede mostrar visiones de cosas que van a acontecer en el futuro, eso es profecía. Dios te lo puede mostrar, pero nunca te mostrará algo que no esté escrito en tu palabra. Te lo va a mostrar para recordarte lo que Dios tiene escrito. Entonces nosotros debemos escuchar. Mira lo que dice aquí el libro de Hechos de Jehudot, capítulo 9, 10, dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Ananías. Ananiyá es el nombre en hebreo. Y mira lo que está diciendo, dice, levántate, dice, heme aquí. Dios le habló en visiones, dice aquí, que Dios le habló el Señor en visión. Y él dijo, heme aquí. Y él le dice, el Señor le dice, ve a la casa de tal parte, mira, esto es algo bien curioso. A la calle que se llama derecha, el Señor le dio todas las indicaciones en visión. Una vez sucedió lo mismo en Florida. El Señor habíamos quedado de ir a una casa a predicar el Evangelio, a predicar una reunión que se iba a hacer en una casa. Y salimos a esa casa que quedaba en un pueblo llamado Kissimmee, y salí yo con mi hija menor, con Joana, y salimos para allá, y ¿sabe qué pasó? Aconteció que no llevábamos la dirección, y nunca habíamos ido a esa casa. Y se nos quedó la dirección, y ya estábamos en el pueblo, y dijimos, bueno, si el Señor quiere, allá nos lleva. Si no, nos regresamos. Y allá llegamos. ¿Cómo llegamos? No lo sé, todavía no lo entiendo. Sin dirección ni nada, ¿cómo llegamos? Allá llegamos a esa casa a predicar. Y compartimos el mensaje. Porque Dios nos muestra, Él habla, y aquí le está diciendo a Ananías todo lo que tiene que
hacer? El Señor nos habla y nosotros debemos aprender a escuchar su voz. ¿Qué dice la Biblia acerca de eso? Dice, si oyeres hoy su voz. ¿Cuándo? Hoy. Es que no hay mañana. No es si oíste ayer mi voz, porque es que a veces el Señor nos pide que de día y de noche meditemos en esta palabra, ¿cierto? De día y de noche. Pero el Señor ya llegó el día lunes y Señor, ya hoy no, porque ya pasó el tiempo de la reunión, ya no necesito. Entonces, ya con lo que aprendí ayer, entonces ya tengo para toda la semana. Entonces ya no necesito escuchar tu voz. Hola, voy a leer la palabra mañana. Mañana la leo. Hoy no tengo tiempo. Yo no sé, creo que a ninguno nos pase eso, que no tengamos tiempo para leer la palabra de Dios. Un día. Nosotros debemos leer la palabra de Dios todos los días, aprender a escuchar. Acuérdate que estamos a presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo y renovando nuestro entendimiento para comprobar cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta para nuestras vidas. Entonces, aprender a escuchar. Dice, si escucharas hoy su voz, mañana puede que no venga. Mañana puede que no amanezcamos. Entonces, no, Señor, mañana escucho tu voz y mañana decido yo si te obedezco o no. No, si escuchamos la voz del Señor, escuchando la voz de Dios nuestro Elohim, y ya este tercer punto, no temas al mundo. No temas al mundo. Aquí le dice el Señor a Jacob o a Israel, le dice, y dijo, yo soy Dios, Elohim, el Dios de tu padre. No temas descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Hay algo interesante, es que seguramente Israel podía ver en Egipto un tipo de mundo. Sabía que en Egipto, todo lo que había en Egipto era idolatría, era hechicería, era seguramente prostitución, todo lo malo estaba en Egipto, todo lo malo estaba en Egipto. Y Israel sabía eso. E Israel sabe que su hijo está en Egipto. Israel quiere ver a su hijo, quiere abrazar a su hijo, pero está en una lucha interna si quedarse en Beersheba, si quedarse allí en la presencia del Señor o ir a Egipto. Él no sabe cómo actuar. Ahora, el Señor está diciendo, nosotros tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. El Señor, que le dice a Israel, el Señor conoce el corazón de Israel y sabe por lo que él está pasando. El Señor conoce tu corazón y sabe por lo que tú estás pasando. Porque el Señor conoce el corazón del hombre. Ahora, el Señor le dice a Israel, no temas de descender. Mira, descender, bajar de la presencia del Señor al mundo. No temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Y volvemos al punto de que a veces somos tan cristianos, somos tan espirituales, somos tan perfectos que no queremos tener ningún contacto con la gente de este mundo. No queremos. Ahí yo he escuchado de personas, de esos que compran sus jets privados, le dicen, este jet es porque Dios, viene la profecía, viene el profeta, wow, esos profetas tremendos que hay en estas iglesias gigantes. Le dicen, el Señor te manda a decir que tú necesitas un avión privado porque tú tienes que viajar separado de toda la gente del mundo para que no te contamines con los espíritus inmundos. Así lo dicen. Y se lo dicen, le dicen, hermanos, ¿ustedes creen que el pastor necesita un avión privado? Amén. Amén, mentiroso. Amén, dicen. Y entonces empiezan a pedirle, y den. Y el pastor viajando en un avión privado para evitar contaminarse con las cosas de este mundo. Y a veces quisiéramos nosotros también, ¿cierto?
Señor, yo no quiero viajar en bus, en transporte público. Señor, si te dieras cuenta la cantidad de gente inmunda que hay allá. Endemoniados, Señor. Locos. Huelen feo, Padre. ¿Qué voy a hacer? ¿Por qué tengo que irme yo en el metro? Porque no nos queremos contaminar. Señor, en cambio, si tengo un carro, allí pongo música que te alabe, puedo ir orando, puedo ir alabándote, Señor, qué rico. Pero no me mandes en un bus, Señor. Y el Señor te dice, no temas, no temas. ¿Por qué? Porque tú estás en el mundo, pero no eres del mundo. Tú estás, aquí dice, mira lo que, aquí yo no sé, dice el Señor, bueno, eso, aquí esta parte dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel quien puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No le teman a los hombres. No teman. Ahora recordemos que el Señor nos dice, mire, ustedes están en el mundo, el Señor le está orando al Padre y dice, no te pido que los saques del mundo, porque están en el mundo, sino que los apartes del mal. Cuando dice apártalos del mal, es apártalos del maligno. Apártalos de Satanás. No dejes que Satanás los toque. Esa es la oración que estaba haciendo el Señor por su discípulo. Ahora le dice, nosotros, dice el Señor, no temas, no temas, no le temas al mundo, no le temas a aquella gente que está en el mundo, a los violentos, no les temas a los que quieren hacerte daño, no les temas, no tengas temor porque yo estoy contigo y nadie te podrá hacer frente. Pero Señor, los están matando. Señor, si vieras a esos hermanos que están en los países musulmanes, los del ISIS, Señor, los están degollando, les están cortando la cabeza. ¿Cómo no tenerles miedo? ¿Será que no deberíamos tenerles miedo? Escondernos de ellos y no predicar el evangelio. Sería mejor para estas iglesias que están en los países musulmanes y en los países comunistas no predicar. No prediquen. ¿Para qué? ¿Para que los maten? ¿Para que los manden a la cárcel? ¿Para que los vendan como esclavos? ¿Para qué quieren predicar? ¿No dice el Señor que nadie podría hacerle daño? Entonces, ¿por qué lo hacen? Pero aquí el Señor dice, miren, no le teman. No le teman a los que matan el cuerpo. No le teman. ¿Sabe por qué? Porque pueden matar el cuerpo, pero el alma no. Te pueden quitar la vida física, pero no la vida espiritual. Te pueden sacar de este mundo, pero puedes decir, como decía el apóstol Pablo, para mí, el vivir es Cristo, es Hamashia. Para mí el vivir es Hamashia, es Cristo. Y el morir, ganancia. Ganancia. ¿Están locos los cristianos? ¿Estamos locos de pensar de que morir es ganancia? ¿Sabes por qué? Porque como lo vuelve a decir Pablo, yo no sé qué escoger. Si quedarme con ustedes, decía Pablo, por causa del evangelio, o irme a la presencia del Señor, lo cual es muchísimo mejor. Muchísimo. Es que nosotros, miren, nuestra posición adquirida, no solamente la adquirimos para ser salvos, adquirimos una posición para ofrecerle al Señor un sacrificio vivo, perfecto, agradable para el Señor, que es nuestro culto racional, para que podamos conocer cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta para nuestras vidas, renovando los entendimientos. Para eso tenemos esa posición. Tenemos la posición adquirida, pero también esa posición adquirida la tenemos es para que nosotros podamos servirle al Señor, dar testimonio de lo que es el Señor. Es que entrar al reino de los cielos no es fácil. El que quiera ganar su vida, la perderá. Pero el que la pierda por causa de Cristo y el Evangelio,
está nuestra vida delante del Señor? ¿Qué estamos haciendo? ¿Tenemos una posición de actividad? ¿Estamos haciendo la voluntad de Dios? Esa solamente nos queda a nosotros que nosotros podamos entenderlo. Amén. Vamos a concluir con esto. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. Aquí, lo primero es, ofrezcamos a Dios, gloria a Dios, nuestra vida en santidad, como un sacrificio santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional, ¿cierto? Démosle, ofrezcámosle a nuestra vida a Dios, él dice, agradando a Dios. Escuchemos atentamente la voz de Dios. O sea, eso ofrezcamos nuestra vida. Dejemos que sea el Señor quien tome la Biblia. La voluntad sea del Señor. Dice, no temamos, no temamos. Si Él ha vencido al mundo, nosotros también venceremos. ¿Cómo está nuestra vida delante de la presencia del Señor? Hemos creído al Señor, estamos haciendo su voluntad, le hemos entregado nuestra vida al Señor, estamos siendo testimonio, estamos escuchando su palabra. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Amén. Gloria a Dios. Bendito eres tú, Señor, nuestro Dios, Rey del universo. Señor, nos has permitido, Señor, llegar hasta este momento, Señor, a hacer tu voluntad, Padre Santo. Te pedimos, Señor, en esta tarde, Señor, que seas tú, Padre Santo, Señor, llenando nuestras vidas, Señor, de tu Señor, en esta tarde, Señor, hemos llegado, Señor, a tu presencia, Señor, buscando tu rostro, Señor, buscando, Señor, Dios mío, aprender de ti, Señor. Señor, así, Señor, como Jacob, Padre Santo, como Israel, Padre del cielo y la gloria, fue, Señor, Dios mío, a Beersheba, Señor, a un lugar, Señor, que no tenía ningún atractivo para él, Señor, pero que sabía que allí, Padre Santo, allí, Señor, en la cruz del Gólgota, sabemos nosotros, Señor, que tenemos, Padre Santo, Señor, nuestra salvación, tenemos, Señor, vida eterna, Padre Santo. Señor, en esta tarde, Señor, Dios mío, nos presentamos delante de tu presencia, reconociendo, Rey de Reyes, que no somos los mejores, Señor, que somos los más necesitados de tu presencia, Padre Santo. Pero enséñanos, Señor Dios Todopoderoso, a ofrecerte nuestra vida en sacrificio vivo, Padre Santo, agradable y perfecto para ti, Señor Dios mío, renovando, Señor, nuestra mente, Padre Santo, para comprobar cuál es la voluntad agradable y perfecta, Señor, tu voluntad para nuestra vida, Padre Santo, Señor, que podamos, Padre Santo, del cielo y la gloria, Señor, Dios mío, saber que solamente en ti, Señor, en tu presencia hay plenitud de gozo, Señor. Señor, enséñanos a escuchar tu voz, Padre Santo. Enséñanos a escuchar tu voz, Señor, hoy. Y, Señor, que cada día, cada momento sea un hoy para nosotros, Señor, donde meditemos, Señor, tu palabra, Señor, para poder, Señor, conocerte más. Y, Señor, Dios mío, también te pedimos, Señor, oh, Señor, que nos ayude, Señor. Sabemos que estamos en el mundo, pero no somos el mundo, que podamos, Señor, allí, Señor, en medio de este mundo, en medio, Señor, de las personas que nos rodean, Señor, ser luminares, Padre Santo, ser una antorcha, Señor, en el camino. Tu palabra dice, vosotros sois la luz del mundo, y una ciudad que está en lo alto no se puede esconder, Señor, y que nosotros, Señor, no encendemos una luz para ponerla debajo, Señor, de la luz, sino encima de la mesa, para que muchos, Señor, vean la gloria tuya, Padre. En esta tarde, Señor, te damos gracias, Padre Santo, por habernos permitido escuchar tu palabra. Ahora, Padre, también queremos presentar delante de tu presencia a cada uno de estas personas que nos puedan estar viendo a través del internet, Señor. Que seas tú tocando sus corazones, sus vidas, sus almas, Padre Santo. Transformes sus corazones, Padre Santo, para que ellos también, Señor, si alguno no te conoce, pueda entregar su vida a ti, Señor. Oh, Padre Santo, Señor, Dios mío, y ser restaurado y hecho una nueva criatura. Gracias te damos, Señor, en esta tarde, porque tú eres bueno y para siempre, oh Dios, es tu misericordia. Ahora, Padre del cielo, la gloria, Señor, queremos pedirte, Señor, que esta palabra tuya, que es viva, eficaz y más cortante que toda espada o filo, Señor, fluya, corra y sea glorificada. En el nombre de Jesús de Nazaret, Salvador, Adonai, Yahshua Mashiach, te damos gracias, Padre. Amén.
Amén. Amén, amados hermanos, el Señor los bendiga. De esta manera, acá, damos por terminado este servicio. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Él tenga de ti misericordia sobre tu rostro y ponga en ti paz. Amén. Nos vamos a saludar en el amor del Señor. Gloria a Dios. Y así quedamos despedidos. Amén. Gloria a tu nombre, Señor. Bendito tu nombre para siempre, Padre, Señor. Gracias, Señor, Dios Todopoderoso. Gracias, Señor. Aleluya. Amén. Y amén. Sí, se va para atrás.